Think Different. Fue el último grito de Apple antes de caer al vacío. Un grito desesperado, sí, pero un grito que cambiaría la historia de la compañía y la cultura popular para siempre. Lo que comenzó como un simple eslogan se convirtió en la jugada maestra que rescató a una empresa en ruinas. Pero, ¿cómo unas palabras pasaron de ser un mensaje de marketing a un símbolo de innovación? En este capítulo te voy a contar la historia oculta detrás de Think Different, cómo nació, qué obstáculos se enfrentó y cómo su impacto sigue resonando hasta hoy. Y si crees que solo fue un eslogan, espera ver cómo ese último grito definió los próximos años de Apple, desde estar al borde del abismo hasta convertirse en un icono global. Comencemos por el principio. A finales de los años 90, concretamente en el año 1997, Apple estaba al borde de la existencia. La misma compañía que desde hace casi 2 décadas lidera como la compañía más grande del mundo. Pero antes de convertirse en sinónimo de éxito, estaba a punto de desaparecer. En las oficinas de esta empresa, los empleados no sabían si iban a tener trabajo al día siguiente, ya que las ventas caían en picado, los productos no conectaban con el público y las pérdidas se acumulaban. Y te preguntarás, ¿cómo llegó a este punto? Bueno, todo comenzó mucho antes, en 1980. En esa época, Apple era una estrella en ascenso. Tenía el Macintosh, el ordenador personal que había puesto a la compañía en el mapa. Pero luego llegó la guerra interna. Steve fue expulsado de la empresa que él mismo había creado. Esa historia ya te la conoces, así que sigamos. Durante ese tiempo, Apple perdió el rumbo. Sin Jobs al mando, la compañía lanzó productos que nadie quería. Los Macs se volvieron caros, poco innovadores y sinceramente aburridos. La gente ya no veía a Apple como una empresa revolucionaria. Al contrario, era una compañía a la deriva, sin identidad ni propósito. Y mientras tanto, Jobs estaba fuera, fundando nuevas empresas como Next y también comprando otras empresas como Pixar, de aquella una empresa pequeña de animación que luego se convertiría en el gigante del cine de animación que conocemos todos, hoy bajo el paraguas de Disney. Pero Apple no podía seguir así. Perdían dinero cada día. Los inversores estaban perdiendo la fe y el público, el poco que quedaba, apenas prestaba atención. La situación era tan grave que un año antes de casi desaparecer, Apple anunció unas pérdidas de casi $1.000 millones. Y ahí es cuando ocurre lo inesperado. Apple, desesperada por salvarse, decide comprar Next, la empresa de Steve Jobs. Pero lo que nadie sabía era que esa compra no era solo para hacerse con el software que necesitaban. Era en realidad un plan para traer de vuelta al hombre que la había creado. Steve regresaba, pero no como el salvador que todos esperaban. No, en realidad, nadie sabía si él podría salvarlos. De hecho, Jobs se encontró con una compañía en ruinas, sin productos innovadores, sin dirección y sin esperanza. En medio del caos, Jobs tenía que tomar una decisión. ¿Qué mensaje iba a enviar al mundo para convencerles de que Apple sigue viva? Un mensaje que no solo tenía que salvar a la compañía, sino también cambiar la percepción pública. Aquí es donde empieza la historia de Think Different. Pero ¿cómo y de dónde surge la idea? Antes de que Think Different se convirtiera en el grito que cambiaría el destino de Apple, fue solo una idea que, en principio, ni siquiera nació en las oficinas de Apple. Todo comenzó en una pequeña agencia de publicidad llamada TBWA. Los creativos de la agencia, bajo el encargo de Apple, estaban buscando algo que rompiera con todo lo anterior. Algo que no solo vendiera productos, sino que contara una historia. En medio de esa búsqueda, uno de los creativos recordó una frase que había visto en un anuncio antiguo: Think Small, de Volkswagen. Un anuncio icónico que había revolucionado la publicidad de los años 60, retando al público a pensar en lo pequeño, en lo diferente. Un anuncio que desafió dos cosas. La primera, vender un producto de una marca y el producto mismo de los alemanes, tras la Segunda Guerra Mundial, al mercado americano. El segundo desafío fue vender un producto pequeño en un mercado donde se demandaban coches grandes, y mientras más grandes, mejor. Pero claro, Apple no era Volkswagen. Así que comenzaron a darle vueltas. ¿Cómo podían capturar la esencia de Apple en solo 2 palabras? ¿Cómo podían transmitir el espíritu rebelde de Steve Jobs, ese que le llevó a fundar Pixar y crear Next después de ser echado de su propia compañía? Y ahí es donde surge la frase Think Different. Para él no se trataba de crear un eslogan bonito o correcto.
Se trataba de crear un mensaje que sonara a manifiesto, a rebelión, a desafío. Algo que conectara con la esencia de Apple. No seguir las reglas, no hacer lo mismo que los demás. El eslogan comienza con una llamada urgente. Steve quería que alguien le ayudara a redefinir el mensaje de Apple, pero quería a la gente capaz de pensar diferente, no a cualquiera. Y ahí es cuando entra en escena la agencia publicitaria que había trabajado años atrás con Apple, TBWA. Bajo esta agencia se crearon anuncios como la de 1984 para Apple, la mítica escena que todos recordamos donde un atleta rompe la pantalla de Gran Hermano, anunciando la llegada del Macintosh. Pero esta vez el reto era aún mayor. Apple está al borde del colapso. Steve quería que el mensaje reflejara eso, la lucha por sobrevivir, el grito desesperado por volver a ser relevante. Nick Lowe y Rob Siltanen, los creativos encargados, comenzaron a trabajar. El equipo se encerró en una sala y empezaron a lanzar ideas. Palabras, frases, conceptos. Todo estaba sobre la mesa, pero nada terminaba de encajar. Hasta que alguien mencionó Think Small, el icónico anuncio de Volkswagen. Aquel anuncio no vendía coches, vendía una forma de ver el mundo. Ahí es cuando Lowe se dio cuenta. Apple no necesitaba un eslogan, necesitaba un manifiesto. De ahí salió la primera versión de Think Different, pero no todos estaban convencidos. Algunos en la agencia pensaban que la frase no tenía sentido. ¿Por qué Think Different y no Think Differently? Siltanen fue uno de los que dudó e incluso sugirió otro enfoque. Pero Jobs lo tenía claro. La frase tenía que sonar diferente, tenía que sentirse como un grito, no como un manifiesto publicitario pulido. En medio de ese proceso empezaron a surgir los icónicos Einstein, Lennon, Gandhi, personajes que, al igual que Apple, habían desafiado el mundo y habían cambiado las reglas del juego. Pero había un problema. Steve quería aparecer él en el anuncio. Sí, él mismo. Quería ser uno de los locos. Quería decirle al mundo, aquí estoy, he vuelto, y sigo pensando diferente. Pero Lowe y Siltanen se opusieron. Querían que el mensaje fuera más grande que él, más grande que Apple. El equipo pasó semanas refinando el concepto, discutiendo cada palabra, cada imagen, cada tono de voz. Sabían que esta no era una campaña más. Era posible que fuera el último grito de Apple. Una vez que el equipo creativo de TBWA tenía claro el mensaje, Think Different, faltaba lo más importante. ¿Quiénes serían los rostros que representarían esa idea? Steve lo tenía claro. No quería modelos, actores o personajes del momento. Quería gente que hubiera cambiado el mundo de verdad. Gente que, en su momento, había sido considerada loca, inadaptada o incluso peligrosa por pensar de forma distinta. Ahí comienza una especie de casting de personajes históricos. Pero no fue un proceso fácil. El equipo creativo se pasó semanas discutiendo nombres, descartando unos y añadiendo otros. Cada personaje tenía que cumplir dos criterios: haber desafiado lo establecido y haberse convertido en un referente atemporal. Así es como surgió la primera lista de locos. Albert Einstein, el científico que cambió la forma en la que entendemos el universo. Un hombre que fue tachado de excéntrico, pero que rompió las barreras del pensamiento convencional. Mahatma Gandhi, un hombre pequeño y frágil, pero con una voluntad de acero. Gandhi demostró que el poder de las ideas puede ser más fuerte que cualquier ejército. Martin Luther King, la voz que se alzó contra el racismo y la injusticia en Estados Unidos. Un hombre que pensaba diferente y estaba dispuesto a morir por ello. John Lennon, el Beatle que se atrevió a cuestionar el sistema, a cantar sobre la paz y a desafiar las normas con una guitarra y una canción. Amelia Earhart, la mujer que voló sobre el Atlántico, desafiando a todos los que decían que eso era cosa de hombres. Pablo Picasso, un artista que rompió todas las reglas del arte para crear un nuevo lenguaje visual. Jim Henson, el creador de los Muppets, un tipo que convirtió a unas marionetas en iconos de la cultura pop. Pero había un problema, no todos los personajes estaban disponibles. Algunos estaban muertos, otros eran propiedad de sus familias, y conseguir los derechos para usar sus imágenes era un proceso largo, costoso y complicado. Por ejemplo, John Lennon, Yoko Ono, aceptó que Apple utilizara su imagen, pero exigió que el mensaje fuera claro. Lennon no era un producto, era un símbolo de pensamiento libre. Y luego estaba la familia de Martin Luther King, cuyas imágenes estaban controladas por ellos. Conseguir su autorización fue un reto,
pero el equipo sabía que King tenía que estar sí o sí. Representaba la lucha por la igualdad y la justicia. Pero no todos los iconos que propusieron llegaron al anuncio final. Steve quería incluir a Bob Dylan, otro rebelde que había marcado toda una generación, pero los derechos eran demasiado caros y la familia no quiso cederlos. En total se barajaron más de 50 nombres. Algunos quedaron fuera por cuestiones legales, otros porque no encajaban del todo con el mensaje. Al final se quedó con un grupo selecto, los que para Steve representaban mejor que nadie lo que significaba pensar diferente. Pero más allá de los nombres, lo importante era el mensaje. Todas estas personas habían sido tachadas de locas en su momento, pero terminaron cambiando el mundo. Eso era el mensaje que Jobs quería que resonara en la mente del público. Un mensaje que, en realidad, no era solo sobre Einstein, Gandhi o Lennon. Era sobre Apple y sobre lo que Apple está a punto de intentar. Terminado el casting de los personajes icónicos, había que comenzar a realizar el trabajo final, en el que se vea y se escuche todo lo que se había trabajado. Y aquí pensaron que a veces, para hacer que el mundo te escuche, no necesitas gritar, solo necesitas decir lo justo y necesario. En lugar de complicarse con efectos especiales, música o mensajes, decidieron hacer justo lo contrario, ir a lo esencial. La pantalla negro, silencio y luego una voz grave y pausada que decía: aquí están los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos. La voz era de Richard Dreyfuss, el actor conocido por películas como Tiburón. Pero al principio no era él quien iba a narrar el anuncio. En realidad, Steve quería hacerlo él mismo. De hecho, existe una versión del spot con la voz de Jobs. Te explico. Antes de elegir Richard Dreyfuss como narrador, Jobs grabó una versión del anuncio con su propia voz. Pero, cuando escucharon ambas versiones, todos coincidieron en que la voz de Dreyfuss transmitía la esencia del mensaje. Así que eligieron la de Dreyfuss, una voz cálida, cercana, pero con el peso necesario para hacer que cada palabra se sintiera. Y mientras la voz narraba, las imágenes de Einstein, Lennon, Gandhi y todos los demás desfilaban en blanco y negro. No había efectos, no había música intensa, solo imágenes poderosas, simples y crudas. ¿Por qué en blanco y negro? Porque Jobs quería que el mensaje fuera atemporal. No quería que el anuncio pareciera de 1997 o de ningún otro año. Quería que pareciera de siempre, como un mensaje que había estado ahí desde siempre. Pero había otro detalle importante: la música. Al final del anuncio, mientras el logo de Apple aparecía en la pantalla, se escuchaba una melodía suave, sencilla, casi imperceptible. La música que no te distraía del mensaje, sino que la reforzaba. Y luego, la última frase. Las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Ese era el clímax del anuncio, la declaración definitiva. Pero, ¿por qué esa frase? Porque Jobs quería que cada persona que viera el anuncio se sintiera parte de ese grupo, que sintiera que Apple no era una marca más, sino un lugar para los locos, los inadaptados, los que no encajan. Y en ese momento Apple era justo eso, una empresa que no encajaba, una empresa que estaba a punto de desaparecer y que necesitaba gritar para sobrevivir. Pero lo curioso es que el anuncio, a pesar de ser tan sencillo, se convirtió en un fenómeno mundial. La gente lo compartía, lo citaba, lo analizaba, y de repente Apple pasó de ser una empresa perdida a ser la empresa que había creado el mensaje más icónico del momento. Todo eso con un fondo negro, una voz pausada y unas cuantas palabras que, aunque simples, lo decían todo. Porque a veces, para cambiar el mundo, no necesitas gritar, solo necesitas decir lo justo. Cuando Think Different salió al aire, el ambiente en Apple era una mezcla de esperanza y escepticismo. Por un lado, Steve y los creativos estaban convencidos de que el mensaje era poderoso. Pero por otro lado, muchos en Apple no entendían qué tenía que ver Einstein, Gandhi o Lennon con los ordenadores. Los empleados que llevaban años viendo cómo Apple se hundía estaban cansados. Cansados de promesas vacías, de lanzamientos que fracasaban, de productos que nadie quería. Y cuando vieron el anuncio, algunos no pudieron evitar pensar: ¿en serio? ¿Esto es lo que nos va a salvar? En los pasillos de Cupertino, el escepticismo era palpable.
como un anuncio en blanco y negro iba a cambiar la percepción del público, como un mensaje sobre locos y rebeldes iba a vender más Macs. Pero mientras los empleados dudaban, el público comenzaba a reaccionar, y lo hizo de una forma inesperada. Los primeros días, las líneas de atención al cliente en Apple recibieron decenas de llamadas. La mayoría eran para preguntar lo mismo. ¿Qué tiene que ver Albert Einstein con un ordenador? ¿Esto es un anuncio de Apple o un documental sobre historia? Para muchos el anuncio era confuso, abstracto, demasiado poético. En una época donde las campañas publicitarias eran directas, llenas de precios, descuentos y características del producto. Think Different rompía con todo eso. Pero había un grupo específico que sí captó el mensaje desde el principio: los creativos, los artistas y los frikis que siempre se habían sentido fuera de lugar. Estos empezaron a compartirlo en universidades, en estudios de arte, en foros de internet. De repente Apple no era solo una empresa de tecnología, era una marca que hablaba directamente a los que se sentían diferentes. Pero no todo fue positivo. Las críticas también comenzaron a llegar. Algunos se preguntaban irónicamente de si de verdad Apple se atreve a compararse con Gandhi o Einstein. Y otros afirmaban que Apple era una empresa que fabricaba ordenadores intentando hacerse pasar por revolucionaria. Para estos críticos, el último intento de Apple por parecerse relevante era un fracaso, ya que consideraban que en realidad seguía siendo una empresa perdida, sin rumbo y sin productos innovadores. Contagiados por las críticas, dentro de la agencia creativa hubo discusiones, donde algunos creativos pensaban que el mensaje era demasiado pretencioso, que Apple no estaba en posición de presentarse como la marca de rebeldes cuando llevaban años lanzando productos mediocres. Cuando Steve escuchó estas críticas, no se inmutó. Para él, el objetivo de Think Different no era vender más, era redefinir a Apple en la mente del público. Jobs lo dejó claro en una reunión con sus empleados. Nosotros no vendemos productos, vendemos una forma de pensar. Y si alguien no entiende eso, es porque no es nuestro público. En otras palabras, Jobs no estaba tratando de convencer a todo el mundo, solo a los que pensaban diferentes. Con el paso de las semanas, el anuncio empezó a calar hondo. Las universidades lo analizaban en sus clases de marketing, las revistas de negocios lo consideraban un ejemplo de branding impecable. Lo más importante, el público empezó a verlo de otra manera. Apple ya no era solo una empresa de ordenadores, ahora era la marca que representaba a los locos, los rebeldes y los soñadores. En términos de ventas, los resultados no tardaron en llegar. Las llamadas de los distribuidores comenzaron a aumentar. Los clientes preguntaban por los nuevos productos de Apple. Querían saber qué tenían en mente esas empresas que estaban hablando de locos, rebeldes y genios. Pero Apple no tenía ningún producto nuevo. En ese momento, el catálogo de Apple seguía siendo el mismo: Macs caros, aburridos y poco innovadores. Y eso no cuadraba con el mensaje de Think Different. ¿Cómo podían decir que pensaban diferente cuando seguían vendiendo lo mismo que siempre? Más allá de eso, las ventas de Macs comenzaron a aumentar gradualmente. Los inversores recuperaron la fe, y de repente Apple ya no parecía una empresa al borde del abismo. Ahora parecía una marca con un propósito, un mensaje y un futuro. Pero la historia no acababa aquí, porque lo que realmente cambió el destino de Apple no fue el anuncio, fue lo que venía después. Y ese renacer estaba a punto de comenzar. Steve tomó una decisión drástica: cancelar proyectos, simplificar la línea de productos y centrarse en un único lanzamiento, el iMac G3. Y aquí es donde Think Different cobra sentido. Porque el iMac o el iMac no solo era un ordenador, era una declaración de intenciones. Era Apple diciendo: nosotros no siempre seguimos las reglas, nosotros pensamos diferente, ya que el iMac G3 era colorido, transparente, redondeado. Un ordenador que parecía un juguete futurista, algo completamente opuesto a lo que el mercado estaba acostumbrado a ver. Cuando el iMac salió a la venta, las cifras comenzaron a hablar por sí solas. En los primeros meses, Apple vendió casi 800.000 unidades del iMac G3, unas cifras impensables meses atrás. Pero Jobs no iba a quedarse ahí. Think Different no era solo una campaña, era el nuevo ADN de Apple. Así que el mensaje continuó. En 1999, Apple lanzó el iBook, un portátil dirigido a estudiantes, con los mismos colores vibrantes que el iMac. Y de nuevo, el eslogan Think Different lo acompañaba. Luego vino el Power Mac G4, un ordenador que Apple promocionaba como tan poderoso que debería ser ilegal. De nuevo, el mensaje era claro: Apple no iba a seguir las reglas.
Pero el verdadero golpe maestro aún estaba por llegar, y sería con un pequeño dispositivo que no tenía ni pantallas, ni colores, ni teclados. Un dispositivo que nadie esperaba, pero que cambiaría a Apple para siempre. Y ese producto fue el iPod. El iPod no solo era un producto de música, era una declaración de intenciones. Era Apple diciendo, vamos a cambiar la forma en la que escuchas música, y lo haremos a nuestra manera. Pero el mensaje no se quedó ahí. A lo largo de los años, Apple lanzó una serie de anuncios icónicos, todos ellos impregnados del ADN Think Different. Y para el 2007 llegó el iPhone, en un momento donde la frase era una filosofía del producto. Así llegó el smartphone, que reconfiguraría la forma de comunicar, de trabajar y de vivir. Y así hasta nuestros días. Ha sido un placer, y ya te contaré otra historia de estas en otro capítulo en el canal de la publicidad.